Tenemos tiempo, compañeros, para algunas preguntas. Sí, ahí atrás. Más que una pregunta, una reflexión y que llevarán una pregunta. Evidentemente, por los hechos es más fácil construir un satélite o una central nuclear que convencer a la oligarquía de que la ciencia y la industria es importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Se supone que hay gente muy formada, muy capacitada, paralelamente a que seguimos desarrollando capacidades tecnológicas y científicas para convencer a esa oligarquía de que el país no se puede construir de otra manera que no es la que nosotros proponemos. ¿Por qué no aplicamos el método científico para eso? Ya que no hay que convencer a nadie, no hay que convencer a nadie, hay que ganar las elecciones, aplicar política pública y disciplinar a los que, es decir, esto lo digo en serio, no es una arenga política, que es decir, no, entiendo perfecto, Porque si no vienen, la ganan con 2%, como dijimos al principio, y volvemos otra vez para atrás. Sí, ¿hablamos de política o hablamos de ciencia y tecnología? No, política. ¿Para qué carajo queremos, como que llama, tener tecnología? Tenemos que tener una política que nos permita continuidad. No es la cuestión esa del péndulo. Discúlpame, compañero, no me parece que, como se llama, es un invento de la reacción, ¿te das cuenta? Como que es una cosa natural, que es la cosa... Hay un problema político que nos han roto todo lo que hemos dado. Espera, ordenemos un poco. Respecto a lo que vos decías. Primer punto. Pensemos cómo se construye una democracia en un país en desarrollo. ¿Sí? Porque en esto venimos peleando por lo menos desde la década de los 40. ¿Sí? Y cuando uno mira el proceso en la mediana escala, se ven casos exitosos, se ven aprendizajes. Ocurrió en Argentina en 2003-2015. ¿Sí? Y hoy sabemos lo que está pasando. Hoy hay un monopolio medial, es decir, hoy hay poderes. El problema de la Argentina hoy, son los poderes fácticos, que además tienen el triangulito, ¿no? Medios, justicia, servicios de inteligencia, y esto pareciera ser que es una matriz que nos baja a Brasil y a la Argentina casi idéntica. Entonces podríamos poner, más que un triangulito, un cuadrado, a la embajada, ¿sí? O al Departamento de Estado. Este es el problema que tenemos que resolver. Ahora, en ese escenario estamos tratando de ver, si llegamos al gobierno, cómo retomamos políticas de ciencia y tecnología con todos los aprendizajes que son enormes, de 2003 a 2015, aprendizajes que esta gente no puede destruir, porque son intangibles, que hoy están en nuestra sociedad, ¿sí? Hoy están en nuestra sociedad, aprendimos a hacer satélites. Uno dice, bueno, pero esto está disipado, la gente, algunos se están yendo al exterior. Lo que aprendimos es cómo reconstruir al Estado, cómo generar capacidades de organización. Puedo decir, nos faltó capacidades de coordinación. Cuando volvamos tenemos que tener una política de ciencia y tecnología que coordine de manera más eficaz con la política industrial, con la política de salud, con la política de defensa, bla, bla, puedo seguir 2 horas. Quiero decir, el camino lo tenemos. El problema es otro, es un problema de relaciones de poder. Es decir, no tenemos ley de medios, no nos dejaron una ley de medios, que me parece que trasciende un poco esta discusión. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no lo, como decís vos, tiene que ver, obviamente que tiene que ver con él. Pero quiero sacar la moraleja de lo que ocurrió entre 2003 y 2015, que en Argentina fue inédito. Yo digo, Eduardo ya se debe aburrir de escucharme esta frase, pero siempre que compartimos algún panel, yo suelo decir lo mismo. A mí me ponen un cronómetro y yo puedo durante 2 horas por cronómetro explicar todo lo que se hizo mal, todo lo que se dejó de hacer, todo lo que se hizo de manera débil entre 2003 y 2015, y sin embargo lo que le pasó a la ciencia y la tecnología es lo mejor que le pasó desde 1810. Eso, ¿cómo se explica? ¿No? Se explica por una sociedad que aprende, que sabe llevar adelante un proyecto político, etcétera, etcétera. Es decir, si ocurrió el 2003-2015 en la Argentina, ¿por qué no puede volver a ocurrir cuando hoy estamos viendo lo que estamos viendo? Tenemos un problema que son los poderes fácticos. Sí. Yo quería después. Perdón, mencionaste algunas Perdón, asignaturas pendientes. Mencionaste recién algunas asignaturas pendientes, una de ellas las capacidades de coordinación, ¿no? Que eso se ve muy bien cuando uno analiza los distintos planes de todo el periodo 2013-2015. Y yo me quedé porque yo creo que uno de los talones de Aquiles de esa experiencia son justamente las capacidades de incentivo y disciplinamiento. Entonces, más allá de las cuestiones de poder y demás, y este año que va a ser intenso justamente para
conseguir ese reequilibrio de las fuerzas, me parece que es necesario pensar y precisar esas capacidades. Exacto. Y me gustaría saber qué muy puedes breve, aportar con respecto a eso, digamos, concretamente, ¿cómo hacemos para incentivar a esos empresarios que tienen determinadas culturas que están completamente anquilosadas y después de 12 años Argentina seguía teniendo 2/3 de la inversión en I+D a cargo del Estado y apenas un 30% del sector privado? Entonces, ¿cómo haces para incentivar y cómo haces para disciplinar? Entonces, dos cuestiones. Primero, cuando uno mira 2003-2015 hay que mirar la película y no la fotografía, ¿no? Hay que ver cómo se arrancó en el 2003 y hay que ver lo que logramos en 2015. Para poner un ejemplo bien gráfico, que a veces lo cuenta Daniel Filmus, ¿cómo fue la política de radarización? Me dice, ¿qué política? Si no había Estado. Una llamada telefónica, ¿sí? De Néstor Kirchner a Otegi: hola, Cacho, ¿INVAP puede construir radares? ¿Me das 24 horas? Esa era la Argentina en 2003, ¿no? Sí. Parece que sí. Le dijo Néstor a Filmus: tenés que ir al Ministerio de Defensa, sentarte, escuchar a todos los generales, brigadieres y almirantes que digan a qué empresa transnacional le van a comprar los radares, vos dejalos hablar, y cuando terminen, vos levantás la mano y decís: me manda el presidente y dice que los radares se construyen en Argentina. Buenas tardes. Esto era la Argentina 2003, 50% de la población que no podía acceder a medicamentos básicos, y cuando uno va al 2015 teníamos ya no sé cuántos aeropuertos radarizados, con radares secundarios, la capacidad de radares primarios, teníamos 39 laboratorios públicos en red con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP. Teníamos una ley que acompañaba la producción pública de medicamentos, fabricaciones militares, etcétera. ¿Qué hay en el medio? Un proceso de construcción de capacidades estatales. ¿Cómo se logró eso? Y ahí voy a la respuesta. Con legitimidad política. ¿Podía el Estado argentino 2014-2015 disciplinar a Techín? No, todavía no. Todavía no. Digo Techín, hoy me la tomé con Techín. Pero podríamos hablar del Grupo Arcos, podríamos hablar, ¿no?, de la patria contratista en general, o de lo que ocurrió en la 125. Es decir, la respuesta está en recuperar, ¿no?, una democracia donde haya reglas de juego realmente democráticas y construir un Estado, escalar en capacidades estatales para llegar a tener un Estado lo suficientemente empoderado y con legitimidad política para que pueda disciplinar los poderes fácticos. Es así de sencillo la respuesta, y eso lo logramos parcialmente entre 2003 y 2015. Es decir, lo sabemos hacer, no nos alcanzó el tiempo y nos ganaron las elecciones con 2 puntos, probablemente con fraude en Córdoba y con los medios operando con la morsa, etcétera, etcétera. Es decir, en algún punto hay mucha ilegitimidad, y además todas las promesas a los que los votaron no se están cumpliendo. Entonces es muy difícil hoy hablar de Estado de Derecho, ¿no? O sea, estamos jugando un partido con las reglas de juego en contra y con un referee, ¿no?, que les permite hacer goles con la mano. Sí, a mí, antes de que el otro compañero intervenga, a mí me parece importantísimo los 2 términos que vos usaste: incentivar y disciplinar. Es decir, cómo incentivamos y disciplinamos a industrias como la de los celulares, la electrónica de consumo, las automotrices, para que localicen mayores partes de sus cadenas productivas en el país. Y sobre todo, y Diego lo decía, el gran problema de la restricción externa. Es decir, FADEA, cuando nosotros teníamos el gobierno, tenía grandes dificultades para sacar más aviones. Es decir, cuando ellos dicen ahora que sacábamos menos aviones de lo que deberíamos, alguna razón hay, pero había gran dificultad porque un avión, en la primera generación de aviones que se hace en el país, y eso lo decía ya antes de fabricar aviones en FADEA en Los Ferrer, una cantidad importantísima se tiene que importar, y para importar hacen falta divisas, concretamente hacen falta dólares. Entonces, ¿cómo disciplinás a los que venden soja o diferentes productos en el exterior para que esos dólares vengan al país? Es decir, disciplinar e incentivar son los 2 grandes términos que vamos a tener que discutir realmente cómo lo hacemos y cómo se pone en marcha. Eso quería. Sí, es evidente que determinados procesos en Argentina son cíclicos, ¿no? Y volvemos y otra vez empezamos y que nos faltaron 10 años más en el gobierno. Esto también lo hemos hablado un montón de veces, como para consolidar el sistema.
También es evidente que cada día estamos peor y que cada vez que nos reunimos mismo en la comisión nos damos cuenta que estábamos peor que la semana pasada y cada vez vamos avanzando y lo peor está por venir siempre. Entonces nos vamos a quedar sin absolutamente nada en ciencia y tecnología. Cuando volvamos al gobierno, una de las cuestiones que yo siempre pienso es cómo hacer para no solo reconstruir, sino que para que estas cuestiones no pasen. ¿Cómo hacemos para anclar determinados avances, que esto que vos explicabas vos hoy, y no que sean casi situaciones de Estado, que independientemente de la bandera política que venga atrás, está claro que ellos nunca van a querer esto, pero digo, diseñar la estrategia para que esto sea así. En algunos países esto pasa. Hay situaciones que son planteadas como situaciones de Estado, por ejemplo en Brasil en su momento, todo lo que tiene que ver con la calidad, ellos entendieron que eso era bueno, entonces dijeron, bueno, todos los que tienen que proveer a Petrobras tienen que estar certificados ISO 9001. Empezaron de ahí en adelante un efecto derrame y Petrobras certificó cuando se le dio la gana. Pero pusieron eso política de Estado independientemente de lo que sea. Digo, esto también me parece que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar, cómo hacemos para que cuando estemos en el gobierno nuevamente y avancemos y volvamos a construir todo, que quede un anclaje, porque a veces a nosotros hasta nos llegó a pasar, digo personalmente, que uno dice, bueno, esto no tiene vuelta atrás, esto ya está, y esto te demuestran que te destruyen todo. Y qué fácil que destruir, ¿no? Digo, también, porque uno construir te llevó muchos años y lo destruyen en 2 segundos. Fíjate que INVAP sobrevive a los 90. Pensamos que el sector nuclear se nos había evaporado en el aire en los 90 y se lo recuperó a partir del 2006. Pareciera que INVAP va a volver a sobrevivir a estos delincuentes. Podríamos seguir, citando algunos ejemplos. Ahora, lo que me parece claro, y todavía estamos revisando, y perdón que insista, porque parece una frase retórica, pero hoy hay gente haciendo tesis de maestría, tesis doctorales, ¿sí?, en aprendizajes vinculados a cómo llevar adelante el sector ciencia y tecnología. Alguien me decía, yo había mencionado la falta de coordinación, vos volvías a hacer hincapié, por ejemplo, en eso. Si uno mira, saquemos algunas conclusiones 2003-2015, para tratar de jugar al diagnóstico. Uno dice, creamos un Ministerio de Ciencia a fines del 2007. ¿Sí? Eso fue un hito. ¿Por qué? Bueno, porque hay claramente un mensaje político de poner a la ciencia y a la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. Hasta ahí puede ser meramente simbólico, después hay que ver si eso logra escalar en el sentido de ocupar el lugar. Cuando llegamos al 2015, ¿qué vemos en el Ministerio de Ciencia? Que en realidad es un ministerio que en algún momento empieza, yo lo conceptualizo de esta manera, a encapsularse sobre sí mismo, en el sentido de que no pareciera que está cumpliendo el rol de formular una política científico-tecnológica de nivel nacional que articule con la política industrial, defensa, y por otro lado nos aparece un ministerio de planificación con varios sectores que hoy podríamos decir de políticas tecnológicas, es decir, llevando, impulsando políticas tecnológicas de algunos sectores estratégicos, claramente, telecomunicaciones, espacial, nuclear, del sector nuclear sale medicina nuclear. Es decir, para decirlo, y no son los únicos lugares, en el Ministerio de Agricultura está el INTA, el Ministerio de Industria está el INTA, el Ministerio de Defensa crea una secretaría de I+D, me estoy olvidando de alguno, el Ministerio de Salud, etcétera. Ahora, está claro que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, podríamos decirlo así, al 2015 llegamos con un Ministerio de Ciencia y un Ministerio de Tecnología. El Ministerio de Planificación, el Ministerio de Tecnología, el Ministerio... ¿sí? Es decir, ahí se ven sesgos, formas de trabajar que nos debilitaron. Ahora, ¿nos equivocamos? ¿Nos hubiéramos equivocado? Podríamos decir que hubo errores. Si en algún lado podríamos ir a comprar el manual del desarrollo argentino y veríamos que no estábamos cumpliendo, pero ese manual no se vendía en ningún lado. No existe. Es decir, los países inventan su senda de desarrollo. Y la Argentina lo que vino haciendo es, desde el 2003,
es empezar a aprender. ¿Y cómo aprende un país? Como aprendió Argentina. Digo, se quiso formar, se quiso impulsar o incentivar una burguesía nacional. El grupo Eskenazi, YPF, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, no funcionó. ¿Sabíamos que no iba a funcionar? No, no sabíamos. Parecía una buena apuesta que va en esa dirección, ¿no? Un empresariado nacional, se le da YPF, uno espera una conducta, ¿no?, de ese sector empresarial que responda como una burguesía nacional, con un Estado dispuesto a darle todas las señales. Bueno, respondió mal. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Sí? Estatizar el 51% de las acciones de YPF. Perdimos tiempo. Nos equivocamos. La respuesta del otro lado. ¿Por qué se tardó tanto en esto? No se tardó tanto. Se aprendió. Se aprendió. Ahora, lo que uno ve entre 2003-2015 es una democracia aprendiendo en la dirección de un país inclusivo, industrial, con ciencia y tecnología. Este es el punto. Podríamos haberlo hecho más rápido, fuimos un poquito más lentos, son discusiones, probablemente discusiones de café. Yo creo que ya está, ya pasó, lo que quedó es enorme, hay que mirar hacia adelante, volvamos en el 2019 o antes, si esta gente se cae antes, yo no tengo problema, digo, decirlo porque... Quiero decir, no es responsabilidad nuestra sostenerlos, están implotando solitos. Volvamos cuando tengamos que volver y tratemos de ser mucho más eficaces que lo que fuimos para ir en esta dirección. ¿Cuál es la manera de apuntalar un proyecto que pase a ser irreversible? Y esto no es el proyecto kirchnerista, no, es un proyecto de democracia, porque ya vemos que del otro lado no hay un proyecto de democracia. Digo, ¿cuál es? Por ejemplo, y en esto hay gente trabajando, una nueva constitución. ¿No? Mira, dos cosas quería plantear en este momento. La primera, con respecto a la discusión, al intercambio de ideas que hicieron antes, en el sentido de cómo vamos avanzando, tengamos presente que en el periodo 2003-2015 se empezó a dar algo que Cristina luchó muchísimo, y es hablar del empoderamiento del pueblo. Eso es un tema fundamental. Ese empoderamiento que lo tuvo que guiar a través de sus intervenciones públicas, además de sus políticas que llevó adelante y que mostró los ejemplos, lo hizo en contra de toda una otra parte de la sociedad que trató de criticarla porque la yegua hacía todas las cosas que hacía. Sin embargo, logró que un 25-30% de los votantes sean kirchneristas, y no solamente sean kirchneristas, sino que muchísimos de ellos están convencidos de que el camino político que se inició es un camino político correcto para la República Argentina. Si eso lo seguimos expandiendo, más garantías vamos a tener que las cosas que hagamos bien las podamos mantener, porque la única condición para poder mantenerlas es el pueblo empoderado. Bueno, ese es un punto. El segundo punto, de lo que es la charla en particular, vos por ahí planteaste que no nos enganchemos de proyectos tecnológicos donde están los países desarrollados entrando a querer meternos a competir con ellos en ese estadio, porque eso resulta imposible. Y mencionaste entonces algunas cosas que se hicieron desde el inicio, pero que llevaron muchísimos años para poder, digamos, progresar y convertirse en una opción interesante. En este sentido, yo me gustaría saber si se está analizando cuáles son las líneas principales que deberíamos empezar a profundizar para que empezáramos a incubar ese tipo de proyectos. No sé si me explico lo que quiero decir. Vos hablaste de lo que fue la energía atómica y estoy absolutamente de acuerdo, las ramificaciones que tuvo. Pensando que nosotros tenemos hoy una industria extractiva en la República Argentina que lo único que sirve es para vender algo que nos dicen que nos pagan y nada más, y quedarnos con todos los problemas que genera su extracción.
un punto que está dando vueltas. Las economías regionales, otro punto que está dando vueltas y que es muy importante. Y no sé cómo son las proyecciones que se están haciendo o que deberíamos formular para que empecemos a atacar en el momento en que, como decís vos, seamos gobierno. Muchas gracias. Te doy algunos ejemplos bien concretos, que está muy buena pregunta. Me gustó más la primera parte de la pregunta, la primera parte de tu intervención, ¿no? Digo, yo tengo una definición para kirchnerismo que es peronismo antineoliberal. Así de sencillo. Un par de ejemplos. ¿Cómo pensar, por ejemplo, el carbón en Argentina? Río Turbio. ¿Sí? Bien sencillo. Uno dice, ahí tenemos carbón de altísima calidad, pero no vamos a estar quemando carbón en el momento del calentamiento climático. Ahora, cuando uno se pone y esta es la retórica del macrismo, ¿no? Bueno, no, quemar carbón no es negocio. Cuando uno mira Río Turbio y lo enfoca de manera seria, se encuentra, primero, que la usina es tecnología 100% nacional. Segundo, que el carbón es de primerísima calidad. Tercero, América Latina quema el 1.5% de carbón. Estados Unidos el 10% de carbón en su matriz, en su matriz primaria. Alemania, el gran país verde, quema entre el 35 y el 40% de carbón. Hay un país como Polonia que quema el 70% de carbón. China está casi rozando el 50% de carbón. Para nosotros Río Turbio es prender un fósforo. Es un porcentaje en números mucho más grandes. En porcentajes, en términos de prender un fósforo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno estima, al margen de que podemos debatir el cambio climático, cuál es el rol de América Latina, estoy tomando un ejemplo bien puntual, digo, en ese sentido, ahí claramente se puede ver, utilizando carbón, que las propias dos comunidades que están en Río Turbio se autoabastecen de energía, generan un excedente para la red interconectada, genera fuentes de trabajo. ¿Hay que quemar carbón en la Argentina, sí o no? Bueno, ahí se ve un ejemplo de política tecnológica. Las energías renovables, eólica y solar. En Argentina hay empresas, desde la década de los 90 por lo menos, ya Alfonsín instala una regulación para las energías renovables. Durante el gobierno kirchnerista tuvimos infinitos problemas para introducir megavatios, ¿no?, renovables, pero gran parte de los problemas tuvieron que ver con no permitir la entrada de tecnología importada, tecnología extranjera, perdón. Digo, se hizo un esfuerzo enorme y también cuando uno ve 2003, 2015, ve varios ensayos, una primera ley para las renovables, una segunda ley para las renovables en el 2014-2015. Conclusión, llegamos con 70 empresas, alrededor de 70 empresas con capacidad de producir partes de aerogeneradores y dos únicos países de América Latina con capacidad de producir, dos empresas con capacidad de producir aerogeneradores nacional. NRG Patagonia, el Grupo Pescarmona y INVAP, un tercer. Digo, aparentemente INVAP podría desarrollar, que ya lo tiene desarrollado, digo aparentemente porque todavía no logró sacar al mercado ninguno, de baja potencia. Único país de América Latina. Esto se venía madurando en Argentina. Ahí hay una política para las renovables. No importa lo que hizo el gobierno de Macri, ya sabemos lo que hizo. Digo, vino Obama en el 2016, a los 15 días lanza, cuando uno entra a la página de la Casa Blanca, Obama visita la Argentina por 3 puntos, uno de ellos energías renovables. A las 2 semanas se lanza el Plan Renovar, y el Plan Renovar para grupos como Pescarmona, patria contratista. Hay que ver lo que decían los diarios. Pescarmona, cuando ve el programa Renovar, no podía entender cómo los pliegos de licitación filtraban a todas las empresas nacionales. No importa los desastres que haga el macrismo, quiero decir, entre 2003 y 2015 hubo una política de aprendizaje que se fue perfeccionando, no llegó a ser muy buena al final, pero que daba una cuota y aparentemente ahí teníamos, ¿no?, una política energética que tenía que ver con la estatización de YPF, que tenía que ver con empresas nacionales, un pool de 70 empresas nacionales, algunas de ellas con aerogeneradores, otras con paneles solares. Digo, podríamos, ¿no?, el sector nuclear con la compra de las 2 centrales a China. Es decir, lo que se estaba conformando, por ejemplo, en el campo energético, es una política bastante sofisticada, con idas y vueltas, con claroscuro, como siempre ocurre en un país en desarrollo, porque este es el otro punto. Pero qué desprolijos que eran. Vayan a ver cómo se industrializó Estados Unidos a fines del siglo XIX, o vayan a ver cuánto les costó el primer cohete a la NASA,
etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en una reflexión, digo, pongamos en la lista al desarrollo del gas y del petróleo no convencional de Vaca Muerta. Exacto. Que hoy por hoy se está haciendo con tecnología extranjera. En un yacimiento como Vaca Muerta que no se parece al del Fútbol. O sea que ellos también están experimentando con la tecnología. Habiendo un instituto de desarrollo, una empresa de base tecnológica como ITEC, que la verdad hoy está cada vez más ausente de ese desarrollo. Eso es una reflexión que quería hacer. Sí. Una oportunidad más para trabajar. Equipamiento para Vaca Muerta, por ejemplo. Sería ingenuo pensar que podríamos incentivar industria nacional. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Poner legislación para que todo lo que tenga que ver con componentes, partes, servicios de mantenimiento, de todo el equipamiento que va a ser tecnología importada inicialmente, sean nacionales. Por ejemplo. Disculpame, en el primer periodo de ITEC se trabajó en un programa de sustitución de importaciones para fabricar en el país equipos de fractura, los equipos que se utilizan para la fractura. Hay una empresa nacional, QM, en Mar del Plata, que fabrica esos equipos. Bueno, hoy por supuesto está de lado. Y también se empezaron a fabricar en el país los famosos equipos AIB, las cigüeñas, en Tandanor, en varias empresas. Hoy esos programas están totalmente desarticulados. E YPF compró los nuevos equipos AIB en una licitación internacional y se cerró la fábrica que produce esos equipos aquí en Comodoro Rivadavia. Eso me parece que también es una oportunidad para poner en la agenda del desarrollo tecnológico usando esos modelos que vos mencionás por sustitución de importaciones, ¿no? Sí, yo lo que creo es que va a haber que tener muy claro que nuestro gobierno, para producir el desarrollo todo junto, no va a poder ser, y el gobierno va a tener que elegir ganadores y perdedores. Esa elección de, como dicen los yanquis, de winners and losers, los yanquis la han hecho históricamente, los europeos la han hecho históricamente. Acá van a decir que eso es corrupción, y a eso no hay que tenerle miedo. Vamos a tener que elegir ganadores y perdedores, y todos vamos a tener que tener claro que esa política es la única política que podemos hacer en un país que está apretado por la restricción externa, que tiene un montón de frentes abiertos y que claramente no los va a poder atender todos en el mismo momento. Lo dijo mejor que yo, Eduardo, cuando yo decía nos acusaban de desprolijos, ¿no? Tiene que ver con eso. Uno es desprolijo cuando no juega las reglas de juego impuestas. Bueno, una consulta, profesor. El laboratorio de nanotecnología lo van a poder construir la Universidad de San Martín. ¿Cómo quedó? Porque escuché a los compañeros suyos que... Sí, vos te referís a la hectárea y media que nos están viendo. Claro, me refiero, se produjo recorte en la educación y bueno, eso afecta a la ciencia. No van a poder sacar la hectárea. No van a saber que no van a poder sacar. El laboratorio, el instituto de nanosistemas está funcionando. Ahí va a haber algo del Instituto de Nanosistemas, digo, pero al margen del Instituto de Nanosistemas que está funcionando en la universidad, el tema de la hectárea y media va a ser muy difícil venir y sacarnos de esa hectárea porque no lo vamos a dejar. O sea, es así de sencillo. Ya se va. Bueno, el 17 obviamente no vamos a hacer este curso, es decir, el 17 es feriado para nosotros y rememoramos la gesta el 17 de octubre y vamos a seguir el 24. La próxima reunión, la que presenta es Erika Carrizo, y el tema son comparar ejemplos internacionales de ciencia y tecnología. Entonces hasta el 24, compañeros. Sí.